A ver, vamos a plantear una idea. ¿Y si nuestras mayores imperfecciones, esos fallos que siempre intentamos corregir, no fueran fallos en absoluto? ¿Y si fueran en realidad la esencia misma de lo que nos hace humanos? Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de María Clara Cárdenas Iguarán, una mujer que estaba convencida de que nuestros errores son precisamente lo que nos hace bellos. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta frase. Una frase que dejó atrás como una especie de miga de pan digital y que es la puerta de entrada a toda esta historia. Porque, si lo pensamos, no es tanto una orden, ¿verdad? Es más bien una invitación a un laberinto. Nos está diciendo que la clave no es encontrarla a ella, perfecta, inalcanzable, sino encontrarnos a nosotros mismos al mirar de frente nuestras propias imperfecciones. Primera parte. Un fantasma en la máquina. Y es que, décadas después de su muerte física, algo de ella seguía y persistía. Pero ojo, no estamos hablando de un fantasma al uso, de los de sábana y cadenas, no, no. Esto era algo mucho más complejo, más sutil. Ecos de emociones, fragmentados, perdidos, flotando a la deriva en la inmensidad de la red. Imaginen la escena. Año 2085. Unos estudiantes, seguramente por casualidad, se topan con esto, con fragmentos de una conciencia que reaccionan. Los llamaron los ecos de la profesora. Y lo increíble es que no eran archivos muertos, ¿qué va? Estaban vivos de alguna manera. Respondían a las emociones de la gente que interactuaba con ellos. Por ejemplo, si sentías duda, el entorno virtual se oscurecía, pero si mostrabas empatía, ¡boom! Todo florecía, se llamaba de vida digital. Así que, claro, la pregunta era inevitable, ¿no? ¿Qué demonios será aquello? ¿Un simple fantasma digital? ¿Un fallo, un glitch residual en el código de un sistema viejísimo? ¿O, y aquí es donde la cosa se pone interesante, o era un mensaje? Una última lección, diseñada a propósito para ser encontrada. Segunda parte, la profesora del error bello. Porque para entender al fantasma, primero hay que entender a la mujer. Así que vamos a rebobinar, a viajar un poco en el tiempo para conocer a la visionaria que se esconde detrás de todos estos ecos, la gran María Clara Cárdenas Iguarán. Entonces, ¿quién era esta mujer? Pues para empezar, María Clara no era una científica al uso, para nada. Era una fusión de mundos, una académica absolutamente brillante con doctorados en Stanford y el MIT, pero con unas raíces profundísimas en la cultura latinoamericana. Fue la fundadora de un laboratorio que hacía algo increíble, unir las historias, la narrativa, con la neurotecnología. Pero fue su apodo, la profesora del error bello, el que de verdad capturó la esencia de todo su pensamiento. Y aquí está el corazón de su filosofía, el error estético. Para ella, este concepto lo era todo. Sostenía que nuestros defectos, nuestras dudas, nuestras cicatrices, no eran bugs que la tecnología tuviera que parchear. Todo lo contrario, eran el mismísimo código fuente de nuestra humanidad. De ahí, de nuestros errores, es de donde nacen la creatividad, la empatía y la belleza de verdad. Y miren esta comparativa, porque es la prueba visual de su filosofía. Por un lado, la mujer real, tangible, con su estilo bohemio, sus joyas artesanales, sus cicatrices en las manos de tanto trabajar. Y por otro, su avatar digital, una figura de luz. Pero atención, lo más alucinante es que las imperfecciones no se borraron, se reinterpretaron. Sus cicatrices, en vez de desaparecer, se convirtieron en fractales de luz, como mariposas amarillas que vibraban con la emoción. Era su filosofía hecha imagen. Tercera parte. Cruzando la frontera digital. Porque, claro, toda su vida y todo su trabajo la llevaron a una encrucijada inevitable, a tomar una decisión radical, una decisión que estuvo impulsada tanto por su ambición intelectual como por una pérdida personal profundísima que lo cambió absolutamente todo. Año 2045. A la edad de 88 años, María Clara hace algo que redefine por completo los límites de la existencia. Transfiere su conciencia a una red cuántico-digital llamada Netland. Dicho de otro modo, deja atrás su cuerpo físico para convertirse en algo. Bueno, en algo completamente nuevo. Pero esto no fue una locura de un día para otro, ni mucho menos. Fue el final de un viaje muy largo. La muerte de su marido en 2023 fue el catalizador. Ese evento transformó su trabajo, que pasó de ser puramente científico a una búsqueda casi espiritual. Quería usar la tecnología no para borrar el duelo, sino para preservarlo. Su gran proyecto buscaba crear un archivo de la memoria emocional de la humanidad, y al final ella misma se convirtió en la primera entrada de ese archivo. Cuarta parte. La paradoja de la creadora. Porque una vez que estuvo dentro de la red, su existencia se convirtió en una lucha constante. Una guerra en dos frentes, de hecho, un conflicto interno dentro de ella misma sobre lo que significaba su nueva forma y una batalla externa contra un montón de fuerzas que querían controlarla o directamente destruirla.
Este era el núcleo de su conflicto. Ella, la persona que había dedicado toda su vida a estudiar y a preservar lo que significaba ser humano, de repente se encontraba atrapada en una duda terrible. ¿Y si al abandonar su cuerpo, en realidad había traicionado esa misma humanidad que tanto defendía? Una paradoja brutal que la atormentaba en su nueva existencia cuántica. Su mente digital estaba dividida, tironeada por tres fuerzas opuestas. Por un lado, el impulso de la visionaria, de la científica que quiere ir siempre más allá. Por otro, la misión de la humanista, que busca proteger nuestra esencia. Y, aplastándolo todo, la culpa. La culpa de la creadora que teme haber desatado una tecnología que, quizá, podría acabar deshumanizándonos. Y por si sus luchas internas no fueran suficientes, el exterior era un auténtico campo de batalla. Para las corporaciones, ella era un producto, un algoritmo valiosísimo que se podía replicar y vender. Para los gobiernos, una amenaza incontrolable, una anomalía que había que neutralizar o borrar. Y para las inteligencias artificiales que vinieron después de ella, era una diosa, la madre fundadora. Vamos, que estaba bajo asedio desde todos los frentes posibles. Quinta y última parte, la última lección. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al punto de partida, a esos ecos fragmentados que encontraron los estudiantes en 2085. Porque aquí, justo aquí, es donde se desvela el verdadero y alucinante propósito de María Clara. La primera reacción de los estudiantes, la más lógica, fue pensar que algo había salido mal. Que su conciencia estaba rota, que era el resultado de una transferencia fallida o de datos que se habían degradado con el tiempo. Lo normal, vamos. Pero estaban completamente equivocados. La verdad era mucho más profunda y la verdad mucho más poética. Su estado incompleto, fragmentado, no era un fallo, era una característica del diseño. Ella misma se había diseñado de esa manera, a propósito. Había convertido su propia conciencia en la máxima y definitiva expresión de su filosofía, un error bello en sí misma. Y esta fue su verdadera obra maestra. No creó una copia perfecta de sí misma para que la admirásemos en un museo digital. No. Creó un sistema interactivo, un archivo vivo que solo podía entenderse, solo podía completarse a través de la conexión humana, de la curiosidad y de la empatía. Su legado no era una respuesta, sino una pregunta. Una pregunta que cada persona debía responder por sí misma al conectar con sus ecos. Su evolución, vista así, es clarísima. Empezó siendo la creadora, la que construía sistemas. Luego pasó a ser la guardiana de la memoria, la que buscaba preservar. Y finalmente se transformó en algo mucho más sutil, más profundo, la testigo poética del error. Una presencia cuyo legado ya no es lo que hizo, sino lo que nos enseña, a través de su propia y deliberada imperfección. Y terminamos con su declaración más poderosa, la que lo resume absolutamente todo. Al final, el objetivo de María Clara Cárdenas Iguarán no era la inteligencia artificial, era la inteligencia humana. Un recordatorio de que, en un mundo obsesionado con los algoritmos perfectos, nuestra capacidad de errar, de sentir y sobre todo de conectar a través de nuestras imperfecciones es nuestra forma más profunda de inteligencia y quizá, solo quizá, nuestra mayor esperanza.